Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos. Lunes de salud mental, otra vez aquí en Caldero Radio, Yolanda, Adriana, y hoy tenemos dos invitados que ahorita les voy a presentar. Contentos de empezar un lunes otra vez aquí, 15 de mayo, Día del Maestro. Uh-huh. Y bueno, pues Yolanda está casi echando confeti, ¿verdad? Bueno, mañanitas para todos. Confeti y gorritos de fiesta y todo, y bueno... Mira, qué bonito. Qué bonito, ¿viste? Claro. Se lo merecen los maestros. Se lo merecen los maestros, de acuerdo. De este país. Y de todos. Y de todos. Exacto, y de todo el mundo. Entonces, bueno, el día de hoy les recuerdo las redes sociales, que estamos, como siempre, en vivo en Caldero Radio. Y las redes sociales de Yolanda es Yolanda Vadillo Magallán Psicología y Psicología MX, por si nos quieren, Psicología Hoy MX, por si nos quieren seguir. Y bueno, pues empecemos. ¿Cómo estamos? Muy bien, pues un lunes más de ¿Por qué nadie lo dijo? Y este lunes es especial, como nosotros siempre platicamos, pues hablamos de salud mental, uh-huh. Y es como nuestra dosis semanal de salud mental, y quisimos hacer algo que tuviera que ver con este día, porque justo cayó en el día de hoy, en 15, y de alguna forma pues celebrar y hablar con las personas que se dedican a la parte de educación. De acuerdo. Yo tengo la fortuna de hacer esto desde hace muchos años y me siento muy orgullosa por hacerlo, independientemente de hacerlo desde una parte mucho más directiva. También he tenido la oportunidad, la experiencia de dar clases, y la verdad es de lo mejor que me ha pasado, y además tuve la fortuna de estar como en muchos grados, uh-huh. Y eso... La verdad es que sí, es una experiencia increíble, y cuando te gusta, creo que ya nunca más lo puedes dejar de hacer. Así que, bueno, pues tenemos dos invitados bien importantes. Ella es Miriam González Santander. Ahorita nos vas a platicar un poquito acerca de tu trayectoria. Creo que lo más importante es que tienes 20 años en el mejor lugar que exista. ¿No? Enseñando a niños, niñas, niñes en este centro que es el centro didáctico. Y independientemente de hablar de su experiencia, y también por ahí está Jorge Ortiz, como invitado, que también lo vamos a, pues va a platicar con nosotros acerca de lo que es la emoción por enseñar, cómo trabajan con las emociones con los niños, cómo trabajan con sus propias emociones como docentes, porque algo pues, que el maestro tiene, ¿verdad? El maestro tiene emociones. No es un robot. Y el alumno también tiene emociones, claro. Y resulta ser que si no lo hace, si esas emociones no están bien, no hay aprendizaje. De acuerdo. ¿No? Entonces, se pueden intentar hacer muchas cosas, pero si no hay buenas emociones o no están bien, pues no se va a lograr el objetivo. Así que bienvenido, Jorge. Pues vamos a empezar. No sé si quieran platicarnos brevemente un poquito acerca de su trayectoria y luego comenzamos con las otras preguntas. Sí, claro que sí. Es un gusto saludarlas. Adriana, Yolanda. Gracias, Miriam. Encantada, Flavio. Mucho gusto. Y pues bueno, yo, como dice Yolanda, tengo 20 años de trabajo en la educación preescolar. Quédate un poquito más al micrófono. Preescolar. Entonces, pues vas creciendo junto con ellos, vas reforzando muchos de los aprendizajes que vas creando desde la escuela, que vas estudiando, pero sobre todo vas evolucionando, así como van cambiando las generaciones. Claro. La educación ha cambiado del primer ciclo escolar que fui maestra a este ciclo. Es totalmente diferente, mucho mejor, obviamente, y esta parte de las emociones es padrísimo, porque pues antes sí se tomaban en cuenta, pero como de manera individual, dependiendo de qué tipo de maestro eres, uh-huh, pero uh-huh. Ahora ya es al revés, ¿no? O sea, todo tu trabajo se realiza a través de las emociones de ellos. Entonces siempre estás al pendiente de qué sienten, cómo se sienten, qué esperas de ellos o qué esperan de ti. Okay. Entonces, yo encantada, como dice Yolanda, creo que ya de que empiezas a enseñar ya es imposible, ¿no? Pues terminas enseñando incluso en otros contextos, ¿no? Exacto. Aplicas, no sé, herramientas en tu vida cotidiana, uh-huh. No solamente en el aula.
y feliz de estar aquí. Qué bueno, Gracias. pues bienvenida. Porque sí, creo que eso es importante. Se enseña además todo el tiempo. Y antes, como que el que hablaba de emociones era el profe buena onda, ¿no? La profesora buena onda que se interesaba por sus apapachadora, ¿no? alumnos. Exacto. Ajá. O el departamento de psicología ahí bizarro que había, ¿no? Pero la verdad es que nadie más pues notaba esas cosas, ¿no? Y ahora, como dices, al menos, y eso se agradece también sí a la secretaría, que ahora sí lo pone como una prioridad. Justo esa iba a ser mi pregunta, si tiene que ver esto, porque yo hace muchos años que ya no estoy en el ámbito escolar, yo también fui maestra muchos años, pero yo ahora no sé si esto tiene que ver, esto que dices acerca de las emociones que ya se toman muy en cuenta, ¿tiene que ver con ya el plan literal de la Secretaría de Educación o es el proyecto en particular que llevan ustedes en el centro didáctico? No, pues creo que es gracias a que descubrieron en la Secretaría de Educación Pública que sí es parte fundamental, ¿no? Que a veces lo enfocábamos más como en las materias exclusivas, español, matemáticas, todo lo que conllevaba a esas materias, sin importar si te sentías bien, si estabas triste, o sea, era lo logras porque lo logras, y como ampliar o tener esta apertura de saber cómo lograr esos objetivos fue lo que los llevó a entender que las emociones son parte fundamental. Ajá. Y sí creo que hay proyectos que se acercan o se diferencian cada vez más, ¿no? De acercarse a cuestiones de emoción y de preparar al personal para que sepa qué va a hacer, cómo responder a un niño que no está queriendo aprender o que tiene una situación específica que no podemos cambiar, ¿no? Pero que tenemos que alivianarlo para que pueda aprender lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, Jorge, también estás por ahí. ¿Quieres platicarnos un poquito acerca de tu trayectoria? ¿Qué haces actualmente? Tú estás transmitiendo desde Tapachula, de parte de CONAFE. Cuéntanos un poquito. Bueno, así es. Pues como escuchará, hoy me encuentro un poquito mal de la garganta, pero eso no me impide el estar aquí. Hoy me siento muy, muy emocionado por participar. Muchas gracias, de verdad, maestra Yolanda, y un saludo muy grande también a usted, maestra. Sí, en este año, pues ha sido un montón de emociones que se han acumulado dentro de mí y que también he podido expresar dentro del aula, porque es la primera oportunidad que tengo de estar dentro de un salón, convivir con niños de diferentes pensamientos, de diferentes lugares también, porque también hay niños de diferentes nacionalidades ahí. Sí. Entonces, el convivir con ellos y el estar constantemente en diálogo con ellos, la verdad, en este tiempo, en esta temporada, han sido un montón de emociones positivas, porque son emociones positivas las que han traído. Y un punto muy importante que está tocando ahorita la maestra es que anteriormente no nos fijábamos bastante en eso. Siempre teníamos en cuenta que el objetivo principal era que los niños aprendieran. Y sin importar las estrategias o su situación del niño, era como se tenía que lograr o se tenía que lograr. Antes solo se manejaba el o puedes o no puedes, o quieres o no quieres. Y ahora, pues, una de las habilidades que debe tener un maestro, un docente, es tener la flexibilidad para poder ajustar las estrategias, las enseñanzas, para poderla llevar a esos niños en particular. Y pues sí, en mi trayectoria pues llevo 7 años llevando la educación a diferentes lugares. Anteriormente no lo hacía por trabajo. Eh, He visto cómo es la situación hoy en día y la economía de varias personas. Así que me comprometía a viajar a sus hogares, a llevar libretas útiles y darles una educación de regularización. Implementaba lo que eran los juegos y así para poder llegar a esos hogares. Después de un tiempo fue que encontré CONAFE y CONAFE me dio esa sensación de libertad a la hora de impartir una clase, y entré en un mundo que no conocía, que desconocía completamente. Así es.
Y que es bien interesante porque es otra, por eso quería justo invité a Jorge, porque el proyecto de CONAFE son profesores y profesoras que viven durante un año en la comunidad. Okay. Entonces ellos ven prácticamente la vida completa, ¿no?, de los alumnos. Duermen ahí, las familias apoyan a estos maestros que deciden entrar al proyecto, al programa, y bueno, creo que es una experiencia diferente, ¿no? Todavía más intensa, en donde yo creo que en todos hay vocación, pero verdaderamente creo que en este tipo de proyectos hay toda, ¿no? Porque dejas tu vida para ir a hacer esto a comunidades que están en algún lugar donde la educación no podía llegar. Entonces, pues bueno, entonces ustedes, vamos a empezar con algunas preguntas. ¿Ustedes dirían que las emociones entonces sí son importantes para aprender y por qué? ¿Quieres empezar tú, Jorge? ¿Nos escuchaste ahí? Sí, claro. Sí, bueno, yo considero que son demasiado importantes las emociones en la educación, pues esto se debe a que las emociones juegan un papel fundamental en el aprendizaje de los niños y la capacidad, pues, de cada estudiante para poder aplicarlo. Digo, cuando un estudiante o un niño está emocionalmente comprometido con la actividad, entonces, o con lo que está aprendiendo, entonces ellos hacen de una mejor manera estas actividades y conlleva a que su capacidad cognitiva se eleve. Okay. Y asocian Exacto. también las actividades con su vida diaria, su vida cotidiana. Esto les permite a ellos tener un mejor aprendizaje, perdón. Entonces, es importante que cada educador o docente preste atención a las emociones de cada uno de los niños y también que cree en su aula un ambiente seguro en el cual cada niño pueda expresarse libremente y poder explorar. Claro. Así es, qué importante. Hace un tiempo, ahorita antes te interrumpo un poco, Miriam, yo conocí hace muchos años, yo creo que todavía no había habido estos cambios en la SEP que me comentan ustedes. Es una maestra, digo, yo creo que ya está jubilada, pero trabajó muchísimos años también en preescolar y en primaria baja, ¿no? Y entonces yo platicaba con ella y ella me decía que ella todas las semanas, bueno, todos los días empezaba su clase preguntándole, trabajaba en una escuela de puras niñas, a sus niñas, cómo estaba su corazón, ¿no? Y a mí me parecía algo rarísimo, porque en esa época no se hacía, sí, ¿no? Y entonces yo le preguntaba, pero ¿y tú les preguntas diario a todas? Y me decía, sí. Me decía, porque Adri, me decía, entonces les preguntaba, ¿cómo está tu corazón? No, pues contento o triste o cansado, ¿no? Y entonces empezaba a ver esa parte. Y yo le decía, ¿te tomas el tiempo para hacer eso todos los días? Me decía, sí, porque en un corazón triste o en un corazón cansado las matemáticas no entran. Exacto. Y eso se me quedó grabadísimo, ¿no? Porque decía, claro, ¿no? O sea, qué interés, o sea, pero ella fue como en su vida, ¿no? Como que lo fue viendo prácticamente, no había guías, no había nada, y ella simplemente como que se dio cuenta que una niña que estaba conflictuada por la casa o que estaba conflictuada por ciertas cosas, pues no iba a aprender matemáticas, no iba a aprender las letras, no iba a aprender a leer, ¿no? Y entonces creo que justamente es algo de lo que estás comentando tú, Jorge, desde cómo es que hay que estar atentos a las necesidades de los niños para que ellos puedan estar en un lugar como de acceso cognitivo, ¿no? De mucho más fácil, ¿no? Entonces, creo que tiene todo el sentido. Ahora, ¿tú qué nos dices acerca de esto, Miriam? Pues sí, estoy totalmente de acuerdo y pues bueno, está comprobado que sí, ¿no? O sea, las emociones se involucran desde que te levantas y obviamente en la escuela con mayor razón, ¿no? Es totalmente diferente cuando un niño tiene un percance en el camino, incluso para llegar a la escuela, ¿no? Ya de ahí depende cómo le va a ir en el día, si va a estar participativo o no. Entonces, sí, es muy importante y creo que lo más relevante de esto es que ahora sí podemos enfocarnos en esto. Y lo que hacía la maestra, nosotros lo seguimos aplicando, ¿no? Ahora es una rutina de... También incluso nosotros tenemos diferentes tipos de saludo
y tú desde el saludo que ellos eligen te estás dando cuenta si hoy no está más animado o está como más sentimental, ¿no? Un abrazo, quizás solo un puñito, solo una sonrisa. Y pues bueno, creo que sí, todas estas dinámicas que podemos realizar para saber cómo se sienten ese día es beneficio para todos. Por supuesto. Para la clase, para él y sobre todo a nosotros, saber cómo vamos a tratarlo ese día o cómo vamos a influir para que él se sienta seguro y pueda tener una gran jornada, porque pues no solamente es en lo académico, sino también en lo social, ¿no? Por supuesto. Si viene alguien triste, alguien temeroso, ¿no? Entonces ya cuando comparte con sus pares, pues quizás es ciertos conflictos, ¿no? O ese día no quiere jugar, pero entonces siempre es estar como al pendiente de ellos y obviamente que las emociones influyen en el aprendizaje. Por supuesto. Sí, y además estamos pensando en niños pequeñitos, ¿no? Digo, en tu caso, pero yo pienso ahorita en lo que decías, Adriana, en un adolescente que tiene ganas de quitarse la vida, ¿no? Porque todo es un desastre, porque está pasando por un bajón, ¿no? Porque por lo que sea, yo la verdad creo que no le interesa ni lo más mínimo aprender, ¿no? Entonces sí creo que en la medida en que le demos esta importancia a lo que sucede, vamos a poder, a lo que sienten, vamos a poder tener niños y niñas que aprendan pues de mucho mejor, ¿no? Pero además no solo eso, ¿no? Creo que estas dinámicas desde tan chiquititos, que ya me lo contarán ustedes en su propia experiencia, promueve que seamos adultos mucho más conscientes de lo que nos pasa, ¿no? Desde el reconocimiento y el nombrar qué siento y cómo estoy y que es válido y que los demás lo toman en cuenta. O sea, yo me imagino que estaríamos todos mucho mejor, más adaptados, más en sincronía con lo que yo quiero y siento y que si nadie te dice cómo te sientes, ¿no? O si nadie te presta oídos. No sé tú cómo lo manejas en estas comunidades durante un año, Jorge. ¿A ustedes cómo les funciona? Pues miren, algo particular aquí con AFE es que a nosotros se nos da la oportunidad en nuestra jornada de iniciar con una dinámica a la cual la llamamos dinámica de bienvenida. Okay. Hoy creo que se fue ahí un poquito el video. El video. Las posturas, la manera en la que el niño... Se te está yendo un poquito la señal, Jorge. ¿Cómo es que ¿nos podrías repetir? En ese momento. ¿Nos podrías repetir tu respuesta? Sí, claro. Aquí en CONAFE, en la jornada que nosotros realizamos, en esa dinámica, pues... No, uy, qué lástima. ¿Ahí me escuchan? Ahí, se está cortando, pero... Perfecto. Ok, ¿ahí me escucha bien? Sí, ahí te escuchamos. Perfecto. Bueno, le decía que aquí en CONAFE, nosotros en nuestra jornada siempre debemos de tener una dinámica de bienvenida que se realiza al inicio de cada clase. Creo que usted lo experimentó con nosotros. Sí. Entonces, en esta dinámica siempre buscamos la integración social porque es parte también de la apertura de los niños para sus emociones. Y en el lenguaje, en la comunicación, siempre existen gestos, posturas que nos indican a nosotros como docentes cómo es que llega realmente ese niño. Tal vez si no un plano concreto. Ahí vamos muy bien. Del por qué llegó así, pero tenemos ese momento. Entonces, ya a partir de ahí nosotros en la jornada tomamos medidas para acercarnos al niño, dialogar, que es la base fundamental de nosotros, del modelo ABCD, que es el diálogo para aprender. Y a través del diálogo los niños son una puerta abierta, ellos no tienen miedo para decir las cosas cuando se encuentran las palabras correctas para poder, o las preguntas correctas para poder hablar sobre un tema. Creo que también eso lo vivenció al momento de recibir el tutoreo. Habían como preguntas que te alumbraban, de pronto se iba, así, más o menos.
Sí, y creo que este diálogo del que hablas es bien importante porque es así como inician. Después de una actividad, hay un diálogo que también en la escuela algunas de ustedes lo hacen, donde es como un círculo, ¿no? Y se habla. A mí me llamó mucho la atención el otro día cómo en ese diálogo, en ese círculo como inicia el día, se elaboró la despedida de una de nuestras alumnas, ¿no? Que se va a vivir a Francia, y cómo los propios niños elaboraban la despedida. Durante toda una semana comenzaron como a despedirse y a decirle lo que sentían hacia ella y cómo los iba a recordar, y a mí me pareció súper emotivo porque ellos solos, o sea, con un maestro, ¿no? Con su maestra que estaba ahí observando, crearon todo un cierre. Okay. ¿No? Entonces creo que desde ahí, porque esa emoción estaba en el grupo. Por supuesto. Porque sabían que ella se iba y eso les dolía. Y Sí. solo lo elaboraron. Entonces creo que este espacio de diálogo es bien valioso porque, como dice Jorge, podemos ver qué va a pasar, cómo llegan, ¿no? ¿Qué podemos hacer con eso? Porque a lo mejor no es el mejor día para que aprenda una nueva vocal ¿no? O una nueva fórmula, si está en secundaria o en prepa. Eso creo que es bien importante. Ahora, otra pregunta que yo quisiera hacerles es, y Adriana lo decía hace rato, es que los maestros, maestras, también tienen emociones. ¿Qué hacen ustedes con sus emociones en el aula? Porque yo lo pienso mucho cuando fue la etapa del encierro de COVID, y yo de verdad que decía, ¿cómo lo hacen? No. O sea, O sea, era impresionante. O sea, además Miriam particularmente fue una de las profesoras que grababa sus clases completas. Y entonces al final en sus videos les metía hasta los errores, o sea, hasta los bloopers. Los bloopers. ¿No? Contrató a alguien para que le editara y le hiciera sus clases de manera que fuera... Entonces, los niños y niñas querían quedarse a ver la clase porque querían ver los bloopers de Miriam al final, lo cual me pareció así un nivel de creatividad. O sea, ella dijo, ya, Esto ¿no? es lo que hay. Esto es lo que hay y me voy hasta divertir con todo el miedo que siento. Entonces, ¿qué hacen ustedes con sus emociones en el aula? ¿Cómo hiciste tú, por ejemplo, en una etapa tan difícil? Pues sí, creo que, bueno, lo aprendíamos o lo reforzábamos este fin de semana, ¿no? Sí. También validar cómo nos sentimos claro. y cómo estamos en ese momento. Y cómo lo vas a trabajar y cómo lo vas a Encaminar, moldear. exacto, cómo Ajá. lo vas a encadenar con lo que tienes que hacer. Y pues bueno, realmente con el paso de los años, de la experiencia, he creado incluso como una rutina para mí misma, que es en el trayecto del camino, bueno, desde que despierto trato de, en lo que voy a la regadera, trato de enfocar en cómo me siento ese día, cómo me desperté cansada o medio triste o con mucha energía, que me suele pasar, con mucha energía. Y si hay algo que tengo que trabajar, ese trayecto, ¿no? Okay. De camino de casa a la escuela, me enfoco en eso. Okay. Y priorizar. Puedo solucionarlo en este momento con una llamada, con un mensaje, con un texto, con una nota, con algo. Y si no lo puedo resolver, lo dejo. Yo una vez entrando al centro didáctico, pongo pausa y me activo de otra manera. Pero también es importante, ya cuando estoy dentro del aula, yo sí le expreso a mis niños cómo me siento. Qué bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que les da seguridad para que ellos me expresen Claro. a mí cómo se sienten. Lo que hablaban incluso tú y el maestro Jorge, ¿no? Que Sí. esos espacios seguros, los niños tienen que saber que es un espacio seguro en el que puedo llegar y decir cómo me siento, que eso es fundamental. O sea, si el niño no tiene la vivencia de que es un espacio en el que no se le regaña, no se le juzga, no se le obliga, no va a existir este espacio en el que él se sienta seguro de decirle a mi amiga, me duele que te vayas y te voy a extrañar, ¿no? O sea, eso no va a existir en un espacio en el que sienten que no pueden expresarse. Exacto, y aparte aprenden que todas las emociones son importantes. Son válidas, exacto. ¿No? Así de que hoy me siento un poco decaída, ¿no? Mi hijo está enfermo y siempre es impresionante. Ay, sí, Su son reacción. unos lindos. Porque me dan consejos, ¿no? me apapachan, me protegen también, me cuidan mucho. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos están también listos para expresar sus emociones. Y lo hacen. O sea, es una actividad que ellos
en este grupo específico, Disfrutan. llegan y, Miss, me pasó esto, estoy triste, estoy muy alegre, pero ellos ya saben que en ese espacio Ujú. se pueden expresar Claro. en lo que sienten. Órale, qué interesante. Oye, Jorge, ¿y tú qué haces? ¿Qué haces tú con tus emociones en el aula? Pues bueno, algo que a veces nos ha quedado marcado es que cuando muy iniciamos nos dicen, bueno, aquí no me lo han dicho, pero anteriormente lo he escuchado, que Ujú. dentro del aula debes de tener una actitud distinta a como la tienes afuera. Entrando a partir de la escuela, tus emociones negativas deben de quedar afuera y debes de entrar con un nuevo yo, con una persona con un positivismo, con una alegría, porque regularmente lo que hacemos es transmitir información y Ujú. dentro de eso y transmitimos también emociones. Exacto. Algo que y la maestra que es muy cierto es que tenemos que aprender a reconocerlas, pero a veces caemos en el famoso verbo to be, que es el cero estar. Y confundimos el soy feliz con el estoy Estoy. feliz o estoy Mm, triste con el me siento triste. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, pues soy feliz con mi trabajo, pero no es lo mismo que decir estoy feliz con mi trabajo. Claro. El ser feliz no depende de lo que esté a mi alrededor, sino de mi capacidad de resiliencia para poder afrontarlo. Pero el estar feliz se debe a un tiempo, a algo, a un acontecimiento. Y los niños siempre asocian el ser y el estar. mm, Para ellos el tiempo es relativo. Ujú. Piensan que un minuto a veces se alarga una hora, 2 días, 3 días, y que es diferente para un adulto, que para un adulto ve las cosas de manera distinta. Entonces, para nosotros, el estar dentro del salón de clases, debemos de reconocer cuáles son nuestras emociones, cuáles son los procesos que causan esas emociones negativas y aprender pues a tener un autocontrol. Claro. mm. Está bien la meditación, la respiración, algunos ejercicios de respiración, o Ujú. dentro del aula. Hay veces que no tenemos la suficiente capacidad como personas para sobrellevarnos de algo. Entonces, dentro del aula también podemos hacer algo que nos motive a nosotros, que básicamente es ver la sonrisa de los niños, incluir alguna actividad entre clases que es ¿cómo decirlo? Las pausas activas. Eso Ujú. también nos ayuda bastante para poder en ese momento motivarnos a nosotros. Así es. Y que por eso yo la verdad creo que sí, no es por nada, pero yo sí creo que estamos hechos como de otra madera. Porque, o sea, imagínate Sí, lo que sí. están diciendo. O sea, dejo mi Mis vida problemas, mis angustias, mi todo. para entrar y entonces como que darlo todo para poder compartirte y aprender de ti. Ujú, ¿No? ujú, Creo ujú. que sí es algo, creo que todas las profesiones son lindas, pero sí me parece esta una de las más genuinas, ¿no? Hasta a veces altruista, ¿no? Es decir, ya, yo aquí dejo de ser yo y me pongo al servicio del otro, Sí, que es la verdad que es súper interesante. sí. Ahora, ¿qué emociones creen que debería de transmitir un docente o debe tener un docente? O sea, ahorita ya ustedes desean un poquito, ¿no? Acerca de, tú ahorita, Jorge, compartías algunas, pero ¿nos podrías decir qué emociones crees que debe transmitir un docente? Pues un docente siempre debe transmitir una sonrisa, una felicidad, para que el niño comprenda que su situación puede mejorar. Una sonrisa siempre es contagiosa. Ujú. Una sonrisa siempre se puede contagiar y es lo más bello que le puedes ofrecer a una persona. Pero dentro del salón de clases puedes tener esa empatía para poder decir, bueno, mi alumno se siente así, yo no me puedo presentar a él con una sonrisa sabiendo de que le está pasando esa Claro. situación. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que le transmito?
le transmito que comprendo cómo se siente él, esa emoción de empatía, ese sentir que él tiene. Ujú. Más que nada también, pues, esto es más que nada como unos valores, tener paciencia. Mucha. Paciencia, pues, a los que tengan paciencia para que ellos comprendan también que las emociones son pasajeras Ujú, y no van a estar permanentemente en uno. ujú. Esas, pues, serían parte de las emociones que podemos compartir dentro del aula. Sí. También, más que nada, los valores para que ellos puedan comprender más o menos la situación que ellos enfrentan, pero siempre presentarse con una sonrisa. Qué Qué importante. importante, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Y es relativamente sencillo, ¿no? De acercarte con una sonrisa y porque también como bien dices, ¿no, Jorge? La sonrisa es la manera como en que podemos demostrar de forma más fácil que hay disponibilidad, ¿no? Y hay apertura. Entonces, pues es como los niños desde chiquitititos es de las primeras cosas que aprenden a reconocer, ¿no? Que alguien que le sonríe es alguien que está pues ahí, Sí. ¿no? Entonces creo que es algo que lejos de necesitar palabras es como un gesto que dice un montón de cosas, Cierto. ¿no? Para ti, Cierto. Miriam, ¿qué se te ocurre? Pues sí, la verdad es, la primera emoción, como al tocar el tema, es la empatía, Ujú. ¿no? Porque de ahí podemos absorber todo lo demás. Pero, y como dice el profesor Jorge, siempre un granito de alegría, ¿no? Ujú. Aunque sea cansancio, sea lo que sea, siempre empezar con ellos, con ese toque de alegría, es lo que puede hacer, que de eso puede depender tu jornada con Ujú. ellos. También la gratitud, ¿no? Por ellos aceptarte, ¿no? Por ellos aceptar lo que tú les quieres mostrar, lo que les quieres enseñar, Ujú. Interés por lo que ellos hacen, por lo que nos dicen, por lo que quieren compartir. Claro, porque habrá días que tú tienes Sí. un plan muy inteligente, ¿no? Y muy elaborado Claro y que muy no. y claramente los niños te dicen, "Hoy ni de chiste vamos a hacer eso, hoy no Sí. tenemos, o sea, no estamos en ese lugar, ¿no?" Entonces, pues Exacto. sí, flexibilidad, Sí, ¿no? flexibilidad, tolerancia, ¿no? Claro. Y creo que también orgullo. ¿Mm? El demostrarles que estamos orgullosos Claro. de ellos, de cada día lo que logran. Qué lindo, sí. ¿No? Entonces, eso es como, incluso para uno mismo, ¿no? Te ayuda a tener esta actitud, pues te ayuda también a tener una buena jornada. Claro. ¿No? Y lo estás expresando y lo estás compartiendo con ellos. Claro. Entonces, y creo que Sí, trae sí. mejores resultados, sí. ¿Tú querías decir algo, Jorge? Sí, disculpe. No, adelante. Tiene mucha razón la maestra. Algo que debemos de siempre tener es el optimismo, una emoción que debemos de contagiar a los niños, de saber que sí se puede, porque su contraparte, el optimismo, el pesimismo, nos orilla a hacer cosas que nosotros no queremos o nos vemos influenciados a hacer. Entonces hay que llegar con ese optimismo y sobre todo respeto, que los alumnos vean que respetamos cómo se sienten en ese momento y que no queremos forzarlos a que nos den una sonrisa fingida. ¿Mm? Así Exacto. es. Ahora así que es. dicen esto, me acuerdo de en algún, ¿no? Cuando yo era maestra, tenía grupos de niños bien chiquititos, ¿no? O sea, yo daba clases a niños de 1 año, 9 meses y luego los grandes tenían 5, ¿no? Entonces eran unos ratoncitos chiquititos. Y justo cuando algo pasaba en el salón, ¿no? Que uno se caía o se pegaba o algo así, lo primerito que yo les preguntaba, no me acercaba, y antes de pegar el grito en el cielo o abrazarlos o algo, la pregunta era, ¿te dolió o te asustaste? ¿No? O sea, empezando por ahí, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? ¿Te llevo corriendo con la enfermera Claro. o te apapacho? Si es nada más te asustaste, te apapacho 2 horas, no importa. No, pero eso les ayudaba muchísimo, como que de entrada hacían como una pausa y me decían, no, me dolió mucho, ¿no? Y entonces ya, corría por la enfermera. Pero cuando no era me asusté. Y la mayoría de las veces era me asusté, ¿no? Y entonces está bien que estés asustado, o sea, llora un ratito tranquilo, ¿no? Esto va a pasar, pero es justo eso, ¿no? Es la empatía de, a ver, yo aquí estoy para auxiliarte, pero sé que te pasó algo, pero también oriéntame, ¿no? ¿Cómo te ayudo? Claro.
Y eso era el cambio total entre corro por la enfermera y eso ya se hizo un caos porque todo el mundo lloró, a que ellos reconocieran que era lo que les estaba pasando. Cierto, ahí perdimos la imagen de Jorge. Ahorita vemos qué podemos hacer. Pero sí. No, entonces esto que dices para que ellos, porque ellos aprenden de nosotros. Exacto. Eso, diferenciar, ¿no? Ir viendo qué exactamente fue lo que pasó. Exacto, ¿no? Exacto. Ok, ahora yo quisiera también hablar un poco acerca de las emociones que ustedes como maestra, maestro, ¿no? Encuentran que dificulta el aprendizaje. O sea, porque yo creo que también han tenido estos casos en donde de plano dices, híjole, es que me encantaría, pero ¿cómo le hago? Pues no, porque no hay, no sé, pensando en la parte emocional, ¿no? No estoy bien, no en una dificultad, ¿no? Intelectual o algo así. ¿Cuáles serían pues esas emociones que ustedes creen que puede dificultar que alguien aprenda? Pues analizando como la pregunta, haciendo mis anotaciones, me di cuenta que realmente todas las emociones pueden influir como obstáculo. Okay. Porque si llegas con un entusiasmo porque se acerca tu día de cumpleaños, tu fiesta, es imposible que participe. Claro. Es imposible que aprenda, ¿no? Ya. Porque él está enfocado, ella está enfocada en la fiesta, la piñata, los dulces, los regalos. Todos los regalos. Sí, está emocionado. Dejan de dormir. Sí. No duermen sus horas completas, no desayunan bien. Entonces, así como un acontecimiento que les cause miedo, tristeza, ¿no? Melancolía, que está en un nivel muy elevado, igual la alegría, la euforia, todo eso, es por eso que creo que la importancia de mantenerlos o cómo lo voy a manejar yo para que se autorregule y digamos, ok, ¿quieres hacer un dibujo sobre esto? Lo dibujamos y luego ya nos enfocamos. ¿O qué quieres contar? O sea, le das un lugar a eso que está pasando. Pero creo que todas las emociones en un nivel muy elevado puede ser obstáculo. Tienes toda la razón. Cierto. Ahorita que lo decías, yo pensaba igual en un adolescente que acaba de dar, yo creo que yo cuando di mi primer beso, o sea, por supuesto que no ponía atención en nada. Y además no me importaba nada, porque yo creo que todo el día estaba pensando en esa persona. Claro, ¿no? Claro, era lo que te iba a decir, cuando estás enamorado, ¿no? Claro. Pues, ¿qué vas a poner atención a física, sí, ¿no? O sea, la verdad, al laboratorio de física, por supuesto que no te interesa. Claro, ¿no? Claro. Qué importante esto que acabas de decir, que todas las emociones influyen, ¿no? No hay como unas negativas, o sea, estar en la fiesta, pues... influye. Sí, ¿no? sí. O sea, tanto esta idea de que las emociones son positivas y negativas, pues lo cierto es que no. Cuando están no reguladas, todas nos meten el pie. Exacto. Es cierto. Oye, Jorge, ¿y tú cómo ves esto? ¿Cuáles son las emociones que crees que puedan dificultar? A ver si no perdimos la señal. Pues lo que acaba de comentar, nos vemos afectados por una emoción más fuerte que nosotros mismos. Sí, nos lleva a hacer hasta locuras. Sí. Sí, como dice, de más, tener una emoción de más, sí es muy controversial para nosotros. Por eso siempre debe de predominar el autocontrol. Debemos de enseñar a los alumnos pues a tener eso, pero es muy difícil. Es muy difícil controlar una emoción que en ese momento florece. Como dice usted en su primer beso, obviamente, también nos pasa la primera vez que sacamos una buena nota, cuando sacamos una mala nota, la primera vez que nos llama la atención un docente, así pasa. Sí, es muy importante eso, saber en qué momento yo puedo hacer explotar mis emociones y en qué momento debo de mantenerlas controladas un poquito. Y sí tiene razón. Y aunque yo creía que la emoción que más dificultaba el aprendizaje de unos niños era el miedo, tiene razón la maestra que todas las emociones son negativas si no las sabemos controlar. Cierto. Y en cuanto al miedo, ¿qué nos podrías comentar? Porque tú habías pensado en esta como originalmente. ¿Qué pensabas acerca del miedo, Jorge? Pues el miedo nos retrae,
nos imposibilita a ser unas personas asertivas. Siempre nos lleva al negativismo. El miedo de un estudiante le impide participar, el miedo a un estudiante le impide probar nuevas cosas. Okay. Un alumno que en casa recibe el estudio, ya como en la vieja escuela, podríamos decirle, yo tuve una vivencia así, que recuerdo que mamá, papá, para enseñar las tablas de multiplicar, siempre tenía que un cinturón, una sandalia en la mano, una chancla en mano. Entonces a uno como niño le entra el miedo de querer aprender. Y menos, tienes toda la razón. Cierto. Entonces ya en la escuela llegas con esa sensación de, y si no lo hago bien, y si lo hago mal, mejor no lo hago. Claro. Entonces el miedo influye bastante en un alumno para poder aprender. El miedo a no hacerlo bien, el miedo a equivocarse, el miedo a intentarlo. Esa es la emoción que considero que retrae mayor parte a los alumnos. Bueno, considerado, porque ahorita con lo que dijo la maestra llevo una mente más abierta. Pero tienes mucha razón, el miedo paraliza, ¿no? O sea, así como otras emociones pueden no ser tan paralizantes, el miedo paraliza, ¿no? El miedo es una de las emociones que de bebés, de niños, de adultos, de adolescentes, cuando tenemos miedo nos paralizamos y no sabemos qué hacer con esa emoción, ¿no? O sea, es una de las que en particular sí no nos deja como buscar tampoco muchas opciones. Y creo que son de las primeras que desde pequeños experimentamos que tenemos que enseñarles, ¿no? Cómo a trabajar con ellas, porque es como el miedo de ir al baño, ¿no? Desde chiquititos, claro. Exacto, la oscuridad, o sea, entonces sí es como una de las primeras emociones que identifican. Claro. Y que al final es básica, ¿no? Al final nos ayuda también a sobrevivir. Entonces hay que saber cómo identificarla y en qué momentos o sea, está bien dejarla entrar y cuánto, ¿no? Exacto. Oye, todavía nos queda un poquito de tiempo y a mí me gustaría que platicáramos, y eso podemos hacerlo todos, ¿no? Un poco en este festejo para maestros y maestras, es si recuerdan y nos pueden platicar brevemente, igual tú, Adriana, si lo recuerdas, a su mejor maestro. Esta dinámica la hemos hecho en la escuela y justo tiene que ver con esas cualidades que ese maestro o maestra te dejó. Y a muchos, nosotros que tuvimos nuestro convivio este fin de semana, la verdad increíble, los hacía recordar que de ahí, pues a lo mejor decidieron dedicarse a esto, ¿no? Claro. Así que, no sé si te gustaría comenzar, Miriam, platicándonos quién. Tengo dos personas muy especiales en mi corazón, que es la maestra de primero y segundo. Chiquitita. Muy chiquita, ¿no? Ella me ayudó mucho en mi autoestima. Porque venía como de un kinder no tan agradable, ¿no? Como esta parte que alguna vez comenté que era un rechazo, ¿no? En mi etapa de preescolar por mi profesora. Entonces yo venía como muy apagada, como muy insegura, y ella no. Ella como que es esta parte de analizarlo. Quizás vio eso, lo reconoció en mí y siempre me apoyó, siempre me hizo sentir bien, me daba muchas palabras de aliento. O sea, sí sentía que era la hija, que era la hija dentro del salón, ¿no? Y pues por otra parte ya con la profesora Mónica, ¿no? Yo estaba dudosa si lo podía lograr o si era lo que quería estudiar, que muy internamente sabía que esto era lo mío. ¿Era tu maestra de qué? Ya eras grande, en la sí, universidad. Sí, exacto. Entonces, todo el mundo decía, tú, no creo, ¿no? No te vemos, no nos imaginamos tú de profesora, y menos como en una etapa de preescolar, porque yo sabía que iba a ser profesora de preescolar. Sí, no había otra opción. Y ella fue la que me dijo, claro. Y ella me hizo reconocer como muchas habilidades en mí que tenía. Y entonces yo estudiaba mucho con ella. Y entonces me decía, ¿lo ves? Cuando lo absorbes y sientes que ya lo aprendiste y que solo lo estás reforzando, eres de aquí, ¿no? Y pues le agradezco muchísimo, ¿no? Porque de ahí me encaminé y
20 Y años seguimos. después, aquí 20 estás. años después. Aquí estamos. O sea, pero ve qué importante, la emoción Sí. está en las primer historias, plano. Ajá. ¿no? Si Ajá. no hubiera habido esa emoción, No conectas. no conectas, Ujú. ¿cierto? Ujú. Jorge, ¿tú tienes ¿Algún recuerdo de algún profesor, maestra? Ay, de tener recuerdos tengo muchos, pero no nos daría el tiempo. Cuéntanos Pero uno. quien sí tiene mayor impacto en mi vida fue una maestra que que sigue viviendo, que se llama Daniela Oliveros. Ujú. Ella fue la primer maestra que tuve que se sentó al lado mío y me preguntó de manera directa, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu motivación? E iniciar el diálogo, como bien lo trabajamos ahora, de una manera distinta. Esa maestra fue la que hizo que nosotros, bueno, que yo principalmente tuviera una motivación extra al momento de realizar las actividades en clase. Y pues bueno, cuando pasé al siguiente año, porque estaba en secundaria, me tocaba otro maestro. Me dolió bastante saber que la maestra se iba a mudar a la Ciudad de México. Entonces, Ah, de igual forma, seguí creyendo que más adelante me toparía maestros que tuvieran la misma mentalidad que ella y que supieran dar esa clase con pasión, con amor, porque hay mucha diferencia entre un maestro que nada más llega a cumplir con su trabajo Ujú. a uno que hace su trabajo con amor. De acuerdo. Con Cierto. vocación. Total. ¿tú, Adriana, te acuerdas de alguien? Yo me acuerdo, pero Nadie, o sea, apenas ningún poquitito, maestro sí. bueno. Me acuerdo más de los malos, siendo honesta, Sí, me claro. acuerdo mucho más de los malos, pero de los buenos, me acuerdo que en tercero de kinder había una miss de inglés que se llamaba Miss Gemma. Y era una monada, o sea, me acuerdo que sus clases eran súper divertidas y que me acuerdo de como que de su tono de voz que era muy dulce. Y me acuerdo mucho de ella y ahora que Miriam hablaba de las maestras como ya cuando eres más grande, me acuerdo mucho de ya en la universidad en psicología, una maestra que era espectacular que se llamaba Rosa, Miss Rosita, era brutal y ella me decía, Rosita, era lo mejor del mundo. Y entonces ella me decía igual, ¿no? Como que me alentaba mucho es que tú eres muy buena en esto, yo veo mucha capacidad en ti. Y como que me daba libros para que yo leyera y me decía, mira, Ok. Adrianita, te traje este libro para... Ella me daba, en una de las clases que me daba era de pruebas psicológicas, ¿no? Y entonces me regaló uno de sus libros de psicología, de interpretación de pruebas. Y me decía, tú tienes mucho potencial, no dejes esto, es una carrera difícil, ¿no? Porque hay que picar piedra, pero es una carrera preciosa. Y ahora como que me acordé mucho de ella y a la Miss Rosita yo la adoraba, ¿no? Era lo máximo, Rosa de mi universidad. Qué lindo, le Sí. mandamos un abrazo a mi Rosita, Miss y a Rosita, todos, era ¿verdad? lo máximo, a todos Claro. nuestros maestros buenos, sí. Fíjate que yo creo que tendría dos y una no fue mi maestra, pero yo la considero una maestra. Una sí fue de universidad, Ajá. que sí será siempre mi Miss Marta, que sabe que la quiero con el corazón y además somos grandes amigas. Se convirtieron, ajá. Sí. Pero creo que tuvo que ver con una persona que me dio una oportunidad, que me vio y me dijo, órale, o sea, sí, ¿no? Me escuchó, se sentó conmigo, que volvemos al tema de la emoción, ¿no? Así que eso creo que impactó muchísimo en mí y bueno, insisto, ahora somos grandes amigas. Y la otra fue mi jefa, la verdad, fue mi primera jefa y creo que sí será siempre, Graciela, alguien muy importante en mi vida porque fue una persona que igual me dejó ser libre, pero había algo muy particular. Creyó siempre en mí. Ujú. Y eso creo que hacía la diferencia de todo. Entonces me encaminó, además creo que a muchas de las características que tengo como jefa, ¿no? O sea, hablando Sí. con esa palabra, Sí. ¿no? Para dirigir. Y entonces, bueno, pues sí, eso creo que volvemos al punto de la emoción. Sí, Cuando alguien te ve, sí. es que hace toda la Te diferencia ve, y entonces te aprendes. reconoce. Ajá. ¿No? Aprendes todo. Así que, bueno, pues ahora sí nos vamos a una de las preguntas finales que nosotros les platicamos, porque en este programa siempre cerramos, aunque no lo crean, el tiempo se va muy rápido, pero es así. Nos quedan 10 minutitos. Todavía nos quedan 10 minutitos, nos podemos extender en su pregunta, pero es, ¿qué consejo de salud mental le darían
ustedes, a quienes nos están escuchando, ¿O cuál es el mejor consejo que les han dado a ustedes Exactamente. de salud mental? Jorge, ¿quieres empezar? Sí, claro, será bueno. Uno de los mejores consejos que le puedo dar a la audiencia para cuidar su salud mental es que empiecen a cuidarse a sí mismos. Una particularidad de todos cuando comenzamos a crecer es que aprendemos a cuidar las cosas, aprendemos a cuidar juguetes, a cuidar trastes, a cuidar de todo. Y es difícil creer que podamos cuidar ciertas cosas, pero no podamos cuidarnos a nosotros mismos. Debemos de atender las necesidades de nuestro cuerpo. Por ejemplo, dormir a diario nuestras 8 horas, si es que es posible, comer saludablemente, hacer ejercicio. Esa es una parte esencial para cuidarse a uno mismo, para tener una mejor salud mental. Pero si en este caso tuviste algún proceso similar al mío, en el cual yo pasé por depresión, perdón por decirlo hasta ahorita, pero tuve un momento en el cual pasé depresión. Si sientes que no logras encontrar una ayuda o no logras encontrar esa respuesta a tus problemas, te puedo asegurar que si buscas ayuda profesional lo puedes encontrar. Pero también es parte del ser humano tener un soporte, una ayuda. Para muchos tienen religiones, por ejemplo la mía es cristiana, hay otros que tienen libros en los cuales se han apoyado Platón, Aristóteles, otros autores en los cuales se han motivado y han encontrado un sentido para su vida. Muchas personas encuentran ese apoyo emocional en la familia y otros encuentran ese apoyo en sí mismos. Como bien platiqué al principio, la resiliencia es parte de uno mismo para poder crecer. Entonces, te invito a que pruebes diferentes métodos para poder mejorar esa salud mental. El mejor consejo que te puedo dar es que empieces a cuidarte tú mismo, que tienes quienes te van a ayudar, solo hace falta encontrarlos. No te cierres a la posibilidad de creer que nadie va a encontrar una ayuda para ti o que nadie va a saber cómo te sientes. Siempre habrá personas que habrán pasado procesos similares. Lo perdimos un poquito. Pero a ver si... Pero bueno, creo que tiene toda la razón, ¿no? Es verdad que a veces cuidamos mucho a los demás y cuidamos mucho nuestras cosas y no ponemos los ojos en nosotros mismos, y eso es fundamental para poder estar bien, ¿no? O sea, incluso si no te sientes bien, pues empezar por estas cosas como dormir, comer, descansar, ¿no? Que son de las cosas que nos dan, que nos ayudan, cuando menos, ¿no? Y que creo que como maestro es fundamental, porque estás ahí con las emociones de 20, 30, ¿no? Los que tengas. En nuestra escuela éramos 50, Yolanda, imagínate. Exactamente. Entonces creo que el enfocarte primero a las tuyas, creo que da algo, una pauta para que puedas ofrecer algo mejor. Exacto, claro, exacto. Sí. ¿Y tú, Miriam? Sí. Yo leí en 2 momentos de mi vida un libro que fue un poco, no adolescente, creo que iba empezando a ejercer, y es el de los 4 acuerdos. Ok. Lo leí y como que no influyó tanto en mí. En ese lo momento. leí simplemente, me gustó y todo en ese momento. Y ahora que tuve como un duelo, una pérdida muy grande, lo volví a leer y entendí muchas cosas. Y de eso, estos 3 años he tratado de vivir con esos 4 acuerdos y me siento como más satisfecha conmigo misma, con lo que hago, con lo que pienso y con lo que digo. ¿Cuáles son Entonces, esos acuerdos? Los 4 acuerdos son: sé impecable con tus palabras, no tomes nada personal, no adivines ni supongas, y el 4, haz siempre lo mejor que puedas, en el lugar que estés, con quien estés y lo que quieras hacer. Y justamente que decía Yolanda que tuvimos nuestro festejo este fin de semana, me encantó lo que aprendimos ahí, y dice que perdonar no es olvidar, es simplemente renombrar los hechos en tu interior. De acuerdo.
O sea, déjalo fluir, perdónate también a ti por las palabras que hayas dicho. Uh-huh. O sea, fue como el complemento a estos 4 acuerdos y eso súmaselo a tu acuerdo número 5. Exacto, acuerdo número 5. Porque justamente, hablando de esta parte de salud mental, una de las cosas que hicimos en nuestro festejo y que yo siempre, la verdad, procuro con el personal, hicimos una actividad súper bonita en un círculo de paz, en donde hablamos de lo que sentimos, de lo que nos pasa, y hicimos un ejercicio hermoso de darnos fuerza unas a otras. Y creo que esto es importante porque en la medida en que nosotras podamos estar bien, ¿no? O apoyarnos, pues ya, lo demás se va a dar y vamos a estar preparadas para eso. Así que, bueno, pues tenemos que irnos despidiendo. De acuerdo. Muchísimas gracias, Miriam, por estar con nosotros. Nos diste mucha información muy valiosa y bueno, tuvimos un problema técnico con Jorge, con el profesor Jorge que nos acompañaba desde Tapachula, pero ya le escribiremos para darle las gracias. Lo bueno es que terminó prácticamente de decir lo que tenía que decir y pues bueno. Pues sí, yo sí quisiera cerrar, la verdad, felicitando a todos los maestros, maestras. Mis respetos, ¿no? Mi admiración, todo para ustedes, de verdad. Exacto, creo que es una labor increíble y quisimos hablar de ella porque sabemos que pues es algo que hacen muchos todos los días, ¿no? También un abrazo a todos los que están jubilados, se dedicaron en algún momento a la educación, ¿no? Porque sí creo, para mí, tal vez porque estamos dentro, que sí es algo que cambia al mundo. A las vidas. Es una responsabilidad grandísima, así que pasen un gran día. Y bueno, igual agradecer a Jorge que pues ¿no? Se salió de la transmisión, pero bueno, estuvo increíble poder tener otro punto de vista. Jorge, estás por ahí, nada más tenemos ya unos minutitos, estamos cerrando, pero queremos agradecerte por habernos acompañado. Creo que tus palabras han sido muy poderosas. No sé si quieras decir algo breve para cerrar. Sí, muchas gracias a ti, Yolanda, por invitarme. Muchas gracias también a usted, maestra, por estar aquí. Me da mucho gusto estar en una reunión vía Zoom. Es la primera vez que realizo este tipo de reuniones, pero también me agradó convivir con ustedes. Yo sé que me llevo una enseñanza muy importante, así como también los que están escuchando y ustedes han recibido una enseñanza por parte de todos nosotros. Así es. Cierto. Perfecto. Cierto. Pues muchas gracias. Exacto. Gracias por darte el tiempo. Muchas felicidades y bueno, pues que sigan con esta labor increíble mucho tiempo más. Felicidades a todos los maestros que hayan de piano, de música, de deportes, de yoga, de lo que sea, de meditación, de matemáticas. Todos merecen mi respeto y mi admiración. Así que pues sigamos cambiando el mundo como lo hacemos. Gracias, Jorge. Gracias, Miriam. Gracias, Yolanda. Por un programa más. Así y que pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo lunes 22 a la 1:00 p.m. con el tema de terapia psicocorporal, que va a estar súper interesante. Súper interesante. Pues que tengan una excelente semana. Gracias. Abrazos hasta Tapachula. Igualmente, bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, excelente semana. Así es. Chao. Chao. El momento es hoy. En Caldero Radio tenemos un espacio para ti. Vive la autorrealización a través de ayudar a los demás. Date la oportunidad de transmitir eso que está ahí. Saca ese locutor que llevas y vive tus sueños. Únete a la tribu.